Tenía 23 años cuando ocurrió esto, y hasta el día de hoy sigo pensándolo cada vez que reservo un viaje. Se suponía que sería un trayecto rápido de 15 minutos hasta mi casa desde el apartamento de un amigo en el norte del estado de Nueva York. Eran alrededor de las 11:45 de la noche, y había tomado un par de tragos, no lo suficiente como para sentirme raro, solo lo suficiente como para no querer conducir. Así que pedí un taxi a través de una aplicación local en lugar de usar Uber, pensando que sería más barato. El conductor llegó en menos de 10 minutos y todo parecía normal al principio. Tendría unos 40 y tantos años, llevaba una chaqueta sencilla y una gorra de béisbol, y no hablaba mucho. Me senté en el asiento trasero y le di mi dirección, que él introdujo en un GPS sin decir nada. Recuerdo haber pensado que simplemente era del tipo callado, lo cual, sinceramente, prefería. Durante los primeros minutos, todo se sentía bien. Estaba revisando mi teléfono, apenas prestando atención a la ruta, pero entonces noté algo extraño. El conductor había girado por una carretera que no reconocía. Me incliné ligeramente hacia adelante y pregunté, «Oye, ¿esto es un atajo?». No respondió. Hubo un silencio raro en el coche, no solo por parte de él, sino también afuera, sin sonidos de tráfico, sin el zumbido lejano de la autopista, solo el leve murmullo del motor y los neumáticos sobre el asfalto. Repetí la pregunta, esta vez más fuerte. «Oye, ¿es por aquí?». Nada, ni siquiera se inmutó. Ahí fue cuando empecé a sentirme incómodo. Toqué ligeramente la parte trasera del asiento del pasajero y dije, «¿Estás bien, amigo?». Finalmente miró por el retrovisor, pero no dijo una palabra. Su rostro estaba en blanco, no enojado, no confundido, simplemente vacío. Eso me asustó más que si me hubiera gritado. Había algo antinatural en lo desconectado que parecía. Saqué mi teléfono para revisar el GPS por mi cuenta, pero la señal se había ido por completo. Sin barras, sin mapa, nada. Se sentía como ese momento en el que te das cuenta de que estás en la parte profunda de algo y ni siquiera notaste cuando el agua empezó a enfriarse. Me recosté en el asiento tratando de no entrar en pánico, esperando que fuera solo una ruta que la aplicación no reconocía. Pasamos junto a un cartel que decía Camino del Condado 12 y ahí fue cuando todo encajó. Había escuchado ese nombre antes, no porque hubiera estado allí, sino porque una vez un compañero de trabajo me dijo que era mayormente terreno agrícola, abandonado y zonas boscosas, sin farolas, sin casas, sin gente. Me incliné hacia adelante otra vez y dije, «Por favor, detén el coche, quiero bajar». No se detuvo. En lugar de eso, presionó un botón en el tablero y escuché cómo todas las puertas se bloqueaban al mismo tiempo. Ese fue el momento exacto en que se me hundió el estómago. Supe que no solo estaba siendo paranoico, algo estaba muy mal. Empecé a evaluar mis opciones. El coche no iba rápido, pero definitivamente estábamos lejos de la ciudad. Saltar parecía peligroso, pero quedarme dentro se sentía peor. Mi respiración comenzó a acelerarse y sentía las palmas de mis manos sudando. Sabía que tenía que hacer algo, pero que alcancé la manija de la puerta solo para comprobar, con la esperanza de haber imaginado el sonido de los seguros, pero estaba definitivamente bloqueada, firme, inmóvil. «Desbloquea la puerta», dije, tratando de mantener la voz calmada. Esta vez ni siquiera miró hacia atrás, simplemente siguió conduciendo, su rostro aún vacío en el retrovisor como si yo ni siquiera estuviera allí. La carretera se estrechaba. Los árboles a ambos lados se cerraban, como si el coche se estuviera adentrando cada vez más en algo en lo que no debería estar. Noté que ya ni siquiera había líneas en la carretera, solo grava y pavimento agrietado. Mi corazón latía con fuerza ahora. «Voy a llamar a la policía», dije en voz alta, aunque todavía no tenía señal. Eso por fin provocó una reacción. Hizo un pequeño gesto en la comisura de la boca. No era una sonrisa ni un gesto de enojo, solo algo que decía que me había escuchado y que no le importaba. Abrí la aplicación de la cámara, planeando tomarle una foto, pero se abrió la cámara frontal por defecto, y fue entonces cuando noté algo detrás de mí en la imagen. En realidad no había nada en el asiento trasero, pero la forma que vi en el reflejo no tenía sentido. Parecía que alguien o algo estaba agachado detrás de mí, casi mezclándose con el asiento. Me giré rápidamente, pero no había nada,
solo el cuero oscuro y el leve olor de algo rancio. Me sentí mareado por un segundo, como si mi cerebro no pudiera ponerse al día. «Detén el coche», dije de nuevo, esta vez con más fuerza. «Voy a romper una ventana si no lo haces». El conductor finalmente habló, pero su voz no era lo que esperaba. Era seca, casi sin vida, y dijo: «Ya casi llegamos. Eso fue todo. Solo eso». «¿Casi a dónde?», grité, pero no respondió. Empecé a patear la puerta, golpeándola con toda la fuerza que pude reunir. El taxi se desvió ligeramente, pero no se detuvo. Creo que esperaba que entrara en pánico, pero el pánico no estaba ayudando. Tenía que pensar. Fue entonces cuando noté el pestillo metálico cerca de la ventana, uno de esos seguros manuales antiguos. Lo jalé con todas mis fuerzas. Se abrió con un fuerte clic. Inmediatamente intenté bajar la ventana, pero los botones no respondían. Debían de estar desactivados, así que me eché hacia atrás y pateé la puerta una vez, 2 veces. En el tercer intento, se abrió de golpe en pleno movimiento. El viento entró aullando, frío y cortante, y el cambio repentino hizo que el conductor gritara algo que no pude oír. Agarré el marco de la puerta, respiré hondo y me lancé hacia afuera. Golpeé el suelo con fuerza, rodando entre la grava y la maleza. Los hombros me ardían de dolor, pero no dejé de moverme. Rodé hasta que el impulso se agotó y luego me arrastré hacia la vegetación al costado del camino. El taxi no se detuvo, simplemente siguió adelante, las luces traseras rojas perdiéndose entre los árboles hasta desaparecer por completos. Me quedé agachado allí, temblando y cubierto de tierra, tratando de entender dónde demonios estaba. La carretera detrás de mí volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Sin motores a lo lejos, sin luces, solo el canto de los insectos y el ocasional crujido de las hojas. Saqué el teléfono, aún sin señal. Mi ropa estaba rota y el hombro me palpitaba, pero estaba vivo. Me mantuve agachado y escaneé el bosque, esperando ver si el coche regresaba. Después de unos minutos que se sintieron como horas, empecé a caminar. Me mantuve entre los árboles, avanzando en paralelo a la carretera por si el taxi volvía. Cada vez que una rama se rompía bajo mi pie, me sobresaltaba. No sabía qué había planeado el conductor, pero la forma en que me había mirado, ese rostro vacío y silencioso, era algo que no podía olvidar. Finalmente vi una luz a lo lejos entre los árboles. Parecía una luz de porche o tal vez de un cobertizo. No me importaba. Corrí hacia ella, con ramas arañándome los brazos y la cara. Al acercarme, vi que era una vieja granja, desgastada e inclinada ligeramente hacia un lado, sin coches, sin movimiento, pero era algo. Me acerqué hacia la puerta y golpeé, y de inmediato me di cuenta de lo tarde que era. Me ardían los nudillos, pero nadie respondió. Golpeé de nuevo, más fuerte esta vez. Nada. Rodeé la casa, con la esperanza de encontrar una puerta trasera o incluso un teléfono que funcionara dentro. Fue entonces cuando noté el taxi estacionado detrás de la casa. Era el mismo golpe en el parachoques trasero, la misma calcomanía descolorida en la ventana. Me dejé caer al suelo de forma instintiva, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer atravesarme las costillas. No estaba seguro de si había alguien dentro. Las ventanas estaban tintadas de oscuro, pero no escuchaba el motor en marcha. No podía saber si me había llevado allí o si me había seguido hasta ese lugar. Retrocedí lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y me escondí detrás de una pila de leña cortada. Tenía 2 opciones: correr o esconderme, pero de cualquier forma tenía que salir de la zona. Justo cuando estaba decidiendo en qué dirección ir, la puerta trasera de la casa se abrió con un chirrido. Me quedé congelado. Una figura salió. No era el conductor, era una mujer, tal vez de unos 50 años, que llevaba una bata. Parecía agotada, pero no sorprendida de verme agachado allí. «¿Saltaste de ese taxi?», preguntó sin rodeos. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Ella suspiró y me hizo una seña para que me acercara. Dudé, pero algo en su tono hizo que confiara en ella. Una vez dentro, me dio un vaso de agua y señaló un viejo teléfono fijo. Marqué al 911 de inmediato. Mientras explicaba todo, ella permaneció en silencio, con los brazos cruzados, simplemente escuchando. Cuando colgué,
Finalmente habló. No eres el primero. La miré fijamente, sin entender a qué se refería. Ese conductor, continuó, ha sido visto por aquí antes, siempre tarde en la noche, siempre con un solo pasajero. Le pregunté si alguna vez lo habían atrapado. Negó con la cabeza. Lo intentan, pero el taxi desaparece igual que él. La policía llegó casi una hora después. Para entonces, el taxi ya se había ido otra vez. No había huellas, ni señales de por dónde se fue. Registraron el bosque, pero no encontraron nada. Les di todo lo que podía recordar. Su cara, su ropa, la ruta. Asintieron como si ya hubieran escuchado versiones similares antes. Me llevaron de vuelta al pueblo y llamé a un amigo para que me recogiera. No dormí durante días, incluso ahora. Evito por completo las rutas rurales. Ya no vuelvo a pedir taxis locales. Y cada vez que veo un taxi viejo a lo lejos, siento cómo se me cierra el pecho. Nunca supe quién era. El viaje nunca apareció en el historial de la aplicación. No se realizó ningún pago. Es como si todo el trayecto hubiera sido borrado. Pero sé que ocurrió. Todavía tengo las cicatrices en el hombro. Todavía tengo pesadillas con ese camino secundario. Si te gustó esta historia, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte. Tenía 28 años cuando ocurrió esto. Y hasta el día de hoy sigo revisando 2 veces cada coche en el que me subo. Ya sea un taxi, un Uber o el coche de un amigo. Esto no pasó en un pueblo remoto ni en una zona boscosa inquietante. Ocurrió en el centro de Chicago. Un martes cualquiera por la noche, acababa de salir de una reunión con un cliente y llegaba tarde a una cena. Así que paré un taxi a la antigua, directamente desde la calle. El conductor se detuvo rápido, me hizo un gesto con la cabeza y me subí al asiento trasero. Parecía normal, tal vez de unos 30 y tantos años. Barba corta, sudadera oscura, gorra de béisbol baja. No dijo mucho más que preguntarme a dónde iba. Le di la dirección y me acomodé en el asiento trasero, sacando el teléfono para revisar mensajes. No había nada raro al inicio del viaje. Se sentía completamente normal, y quizá por eso no estaba en guardia. Avanzábamos con fluidez entre el tráfico, la ciudad brillando en esa extraña luz entre el día y la noche. Recuerdo haber notado lo limpio que estaba el taxi. Nada de basura en el suelo, asientos impecables. Ese detalle se me quedaría grabado más tarde. Unos 10 minutos después, me incliné hacia adelante para ajustar la ventilación, y fue entonces cuando lo vi. Algo brillante cerca de la pierna del conductor. Había un cuchillo apenas visible, encajado firmemente entre el asiento del conductor y la consola central. No estaba escondido, pero tampoco parecía estar ahí por accidente. Se veía intencional. El mango estaba gastado, como si hubiera sido sujetado muchas veces, y solo podía ver parte de la hoja. Por un segundo, intenté convencerme de que quizá era una herramienta, pero mi instinto decía lo contrario. Era el tipo de cuchillo que no llevas en un taxi a menos que estés esperando algo. Me recosté lentamente, tratando de no mostrar mi reacción. Él no había visto que yo lo notara, y quería que siguiera así. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que mantener la calma. Revisé de nuevo los seguros para niños. Ambas puertas traseras los tenían. Estaban activados. Eso significaba que si él bloqueaba las puertas delanteras, yo no podría salir. Intenté parecer tranquilo, incluso forzando un pequeño bostezo para ocultar mis nervios. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo esta noche?, pregunté. No respondió de inmediato. Solo siguió mirando al frente, los nudillos tensos en el volante. Finalmente dijo: empecé tarde. Va a ser una noche larga. Algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. No fue lo que dijo. Fue lo plana que era su voz, sin emoción, como si estuviera completamente en otro lugar dentro de su cabeza. En ese momento decidí que no iba a llegar hasta la dirección que le había dado. Abrí la aplicación de mapas, fingiendo revisar mensajes. Dejé un punto 2 calles más adelante. De hecho, dije, en realidad, ¿puedes dejarme en esa gasolinera que viene? No respondió enseguida, solo siguió mirando al frente. Luego dijo: ese no es el lugar al que me dijiste que fueras, y siguió conduciendo. Sentí que el corazón empezaba a acelerarse, pero traté de no demostrarlo. Sí, perdón, dije, forzando una risa. Acabo de recordar que dejé algo en esa gasolinera antes.
El taxi siguió avanzando. Pasó de largo la gasolinera sin siquiera reducir la velocidad. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la estación desaparecían detrás de nosotros. Me había escuchado. Simplemente no le importaba. Me moví en el asiento, con la mano cerca del teléfono, pero no quería ser obvio. Sabía que si llamaba a alguien en ese momento, podría escucharlo o verlo por el retrovisor. Necesitaba una razón, una excusa para usar el teléfono sin alertarlo. Así que abrí la aplicación de notas de voz. Presioné grabar y deslicé el teléfono dentro del bolsillo de mi chaqueta. Luego me aclaré la garganta y dije, oye amor, ya me subí al taxi. Debería estar ahí en 10. Sí, taxi número 4829. El tipo es callado, pero parece tranquilo. Mantuve el tono casual y lo suficientemente alto como para que el conductor lo escuchara. Si pensaba que alguien me esperaba pronto y que tenía información sobre él, tal vez reconsideraría lo que fuera que tuviera planeado. El conductor no respondió, pero vi sus ojos en el espejo. Ahora me estaba observando, como si intentara descifrar algo. Entonces dijo, ¿vives por aquí? No respondí de inmediato. Su voz había cambiado. Más cálida. Quizá demasiado amable. Sí, mentí. A unas pocas cuadras. Asintió lentamente. No es un buen vecindario. La gente desaparece por aquí todo el tiempo. Se me cayó el estómago al oír esa frase. No sonó como una advertencia. Se sintió más como una afirmación, como algo que ya había dicho antes. Escaneé la carretera frente a nosotros y me di cuenta de que ya no estábamos en la ciudad. En algún punto, había tomado un desvío. Nos dirigíamos hacia un paso elevado. Podía ver una zona industrial más adelante, farolas tenues, solares vacíos, almacenes con ventanas tapiadas, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas y escucha algo. Mi respiración se aceleró. Sabía que tenía que actuar pronto. Volví a forcejear con la manija de la puerta. Seguía bloqueada. Dije que necesito bajarme, dije esta vez más fuerte. No miró hacia atrás. Ya casi llegamos, dijo, repitiendo el mismo tono que el último conductor que había escuchado decir algo parecido en un podcast de crímenes reales. Me incliné hacia adelante, escaneando el frente en busca de cualquier otra cosa, un desbloqueo de emergencia, una palanca manual, lo que fuera. Entonces noté algo más, un segundo cuchillo. Este estaba metido en el bolsillo de la puerta del pasajero. Se me secó la boca. 2 cuchillos. Uno no era un error. Esto era algo que había planeado. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si mis músculos se prepararan para algo antes de que mi cerebro siquiera lo procesara. Hice lo único que se me ocurrió. Me incliné rápidamente hacia adelante. Presioné el botón de las luces de emergencia y luego golpeé con fuerza el separador entre nosotros. Grité. Me están secuestrando. Lo suficientemente fuerte como para que quizá alguien cercano lo escuchara. No me importó cómo sonara. Necesitaba una reacción. En el segundo en que encendí las luces de emergencia, el conductor dio un pequeño volantazo y golpeó el tablero para apagarlas. No gritó, no insultó. Solo murmuró en voz baja, no debiste haber hecho eso. Fue la primera vez que sentí pánico real. Esto no era solo un conductor inquietante. Era alguien que había planeado esto para alguien como yo. El taxi giró bruscamente hacia un callejón estrecho entre 2 edificios silenciosos. No había otros autos, ni luces, solo concreto, grafitis y contenedores de basura alineados contra la pared. Agarré mi teléfono y lo desbloqueé otra vez. Seguía sin señal. Miré alrededor buscando cualquier cosa, cualquier salida, ventana o puerta hacia la que pudiera correr. Pero en el momento en que detuvo el coche, giró ligeramente en su asiento, extendió la mano lentamente hacia la consola central y supe exactamente qué estaba buscando. No podía esperar más. Le di una patada fuerte a la parte trasera de su asiento, lo suficiente como para lanzarlo hacia adelante por un segundo, y luego estiré la mano y agarré el seguro manual. Lo levanté justo cuando él empezaba a girarse hacia mí. La puerta se abrió de golpe y salté fuera, resbalando un poco sobre el pavimento, pero logrando mantener el equilibrio. No miré atrás, solo corrí, rápido y a ciegas, pasando entre contenedores, cercas, cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Escuché la puerta del coche abrirse detrás de mí, pero no me detuve a ver qué tan cerca estaba.
Doblé una esquina y vi una cerca de malla metálica. La trepé sin pensarlo, rompiendo mi chaqueta y raspándome la pierna. Pero logré pasar. Del otro lado había una franja de pavimento agrietado que conducía de vuelta a la calle. Me ardía el pecho y ni siquiera sabía si todavía me estaba persiguiendo. Pero seguí corriendo. Finalmente, vi movimiento. Faros. Una gasolinera más adelante con alguien entrando. Corrí directo hacia la puerta de vidrio y golpeé hasta que el encargado levantó la vista. Cuando la abrió, me desplomé medio dentro, sin aliento, señalando hacia atrás. El conductor del taxi intentó agarrarme. Jadeé. Cerró la puerta de inmediato. Llamó a la policía enseguida. Yo les di todo. Número del taxi, apariencia, dirección en la que se fue. Pero cuando revisaron las cámaras de tráfico cercanas, no había nada. Ningún taxi, ninguna placa, ningún rastro del coche en ningún lado. Era como si hubiera desaparecido en el segundo en que escapé. Incluso revisaron la empresa de despacho. Nadie que coincidiera con ese coche o esa descripción figuraba en los registros. La nota de voz que grabé fue la única prueba. Se escucha claramente mi voz, la llamada falsa, y débilmente de fondo, su voz hablando de personas que desaparecen. Esa nota sigue guardada en mi teléfono. No creo que la borre nunca. Es lo único que me hace sentir que no imaginé todo. Todavía ya tomo taxis a veces, pero nunca solo, nunca de noche. Y siempre reviso entre el asiento y la consola cada vez, porque vi ese cuchillo. Y sé que no fui la primera persona en verlo ahí encajado. Tenía 26 años cuando esto pasó. Y todavía me inquieta lo rápido que una noche divertida puede convertirse en algo que recuerdas por todas las razones equivocadas. Era principios de otoño, clima fresco, temporada de sudaderas, y mis dos amigos, Josh y Mason, me estaban visitando en Denver durante el fin de semana. Habíamos salido a cenar, tomado unas copas, y decidimos volver a mi apartamento un poco después de la medianoche. Ninguno estaba lo suficientemente sobrio como para conducir, así que pedimos un viaje compartido. El coche llegó en unos minutos, un SUV plateado, limpio y silencioso. El conductor no dijo mucho cuando subimos, solo confirmó la dirección, asintió y empezó a conducir. Josh se subió al asiento del pasajero mientras Mason y yo nos sentamos atrás. Todavía nos reíamos de algún chiste del bar, sin prestar mucha atención al trayecto. Unos 10 minutos después, Josh hizo un comentario tonto. Imagínate que este tipo nos lleve a algún lugar al azar y nos secuestre. Mason se rió y añadió, le doy 10 minutos antes de que empecemos a comernos entre nosotros para sobrevivir. Todos nos reímos, incluso yo. Pero entonces el conductor dijo muy claramente, eso no tiene gracia. El ambiente cambió al instante. No fue solo lo que dijo, fue lo plana y carente de emoción que sonó su voz. Josh se giró en su asiento y dijo, oye, amigo, solo estamos bromeando. El conductor no respondió, simplemente siguió manejando. Las manos rígidas en el volante, los ojos fijos en la carretera como si ya no estuviéramos ahí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación para revisar la ruta. El mapa decía que aún íbamos en la dirección correcta, pero algo se sentía mal. Noté que habíamos pasado por la misma gasolinera 2 veces. Le toqué la rodilla hacia Mason debajo del asiento y le lancé una mirada rápida, tratando de no ser obvio. Se veía confundido, pero podía notar que él también lo sentía. Entonces el conductor volvió a hablar. No deberían bromear con cosas así. Algunas personas no regresan. El coche quedó en completo silencio. Nadie se rió esta vez. Josh se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. El conductor no nos miró a ninguno. Simplemente mantuvo el pie en el acelerador y siguió mirando al frente. Susurré, deberíamos pedirle que nos deje bajar. Mason asintió levemente. Josh se aclaró la garganta y dijo, oye, amigo, en realidad, ¿puedes dejarnos en el próximo semáforo? Caminamos desde ahí. El conductor no respondió. De hecho, aceleró un poco. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había apagado las luces interiores. El coche se estaba oscureciendo aunque pasábamos bajo farolas que funcionaban. El tenue resplandor del tablero era lo único que iluminaba el espacio. Y por primera vez esa noche, sentí miedo. Josh se inclinó hacia adelante otra vez.
un poco más firme esta vez. ¿En serio? Amigo, estamos bien, solo déjenos bajar aquí. El conductor no redujo la velocidad. No dijo nada, simplemente mantuvo la vista fija en la carretera, la mandíbula tensa como si estuviera rechinando los dientes. Ese silencio era más fuerte que cualquier discusión. Toqué la ventana a mi lado, dándome cuenta por primera vez de que no había seguros manuales, solo un único botón cerca de la manija. Y cuando lo presioné, no hizo nada, ningún sonido, ningún clic. Miré a Mason y él intentó con su puerta también. El mismo resultado, las puertas estaban bloqueadas y no teníamos ningún control sobre ellas. No estamos jugando, dije, tratando de sonar tranquilo pero firme. Esto no está bien. Fue entonces cuando el conductor finalmente volvió a hablar. ¿Crees que es un juego hasta que deja de serlo? Su voz era baja, calmada, como si estuviera repitiendo algo que ya había dicho antes. Josh se recostó murmurando. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Las carreteras estaban cambiando ahora. Ya no había luces de ciudad, ni tiendas ni señales de tránsito, solo carretera abierta, pasto alto a ambos lados y la silueta tenue de colinas a lo lejos. Habíamos estado hablando, bromeando, relajándonos, y en algún punto durante ese tiempo, este tipo había tomado un desvío. Ninguno de nosotros se dio cuenta. Volví a mirar mi teléfono, sin señal. La pantalla de Mason mostraba lo mismo. La aplicación de navegación solo mostraba un círculo girando. Esa sensación de hundimiento comenzó a instalarse, como darte cuenta demasiado tarde de que debiste haber prestado más atención, y me incliné y susurré, «¿No nos está llevando a casa?» Josh intentó mantenerse tranquilo, incluso sonrió nerviosamente. «Está bien, mira, solo detén el coche. No nos importa dónde estemos, caminaremos». Esta vez, el conductor finalmente giró un poco la cabeza. No del todo, solo lo suficiente para que viéramos parte de su rostro. Sonrió apenas. Ahora estarán callados. Lo siguiente que hice fue imprudente, pero fue instinto. Me incliné hacia el adelante entre los asientos delanteros e intenté poner la palanca en estacionamiento. El conductor lanzó el codo hacia atrás, golpeándome fuerte el antebrazo, y mantuvo el vehículo estable. «No», dijo fríamente. Me retiré sujetándome el brazo. Josh parecía listo para saltar de su asiento, y Mason ya estaba estirando la mano hacia algo. Tal vez su botella de agua, tal vez solo algo para lanzar. De repente, el conductor giró bruscamente a la izquierda, saliéndose hacia un camino de grava que parecía no haber sido transitado en años. El polvo se levantó a nuestro alrededor. Los árboles se cerraban a ambos lados, las ramas raspando los costados del coche. Estábamos profundamente metidos en algún lugar rural ahora, sin casas, sin luces, solo tierra, árboles y lo que sea que este hombre hubiera planeado. Lo peor de todo es que ahora estaba tarareando, bajo y constante, como si lo calmara. Me incliné hacia Mason y susurré, «La próxima vez que reduzca la velocidad. Nos bajamos. No importa dónde estemos». Mason asintió en silencio, la mandíbula apretada. Josh ya se estaba desabrochando el cinturón, inclinándose un poco hacia adelante. El camino de grava era irregular, y el coche tenía que reducir la velocidad con cada bache y desnivel. Era nuestra única oportunidad. El conductor apagó los faros. Eso lo empeoró. Ahora avanzábamos lentamente por un camino forestal en completa oscuridad, guiado solo por la luz de la luna. No dijo ni una palabra, solo siguió tarareando, la mano firme en el volante como si todo esto fuera rutina. Mi mano se aferró con fuerza hacia la manija de la puerta, aunque sabía que estaba bloqueada. Entonces el coche cayó en un desnivel fuerte y rebotó. El conductor maldijo en voz baja y ajustó el volante. Ese segundo, con su atención desviada de nosotros, fue todo lo que necesitábamos. Josh se lanzó con el hombro contra la puerta del pasajero. Al mismo tiempo, Mason pateó la puerta trasera con toda su fuerza. Yo fui por la ventana. La puerta del pasajero se abrió de golpe con el peso de Josh detrás. La luz interior se encendió un instante, lo justo para desorientar al conductor. La puerta de Mason finalmente cedió, y me jaló con él. Los tres caímos entre los árboles, corriendo incluso antes de tocar completamente el suelo.
Las ramas golpeaban nuestros rostros. Las piedras y raíces se retorcían bajo nuestros pies. No nos importaba. El SUV siguió rodando por un segundo. Luego se detuvo. Escuché la puerta del conductor abrirse, seguida de pasos, lentos al principio, luego más rápidos. No estaba gritando, no estaba persiguiéndonos como un loco, simplemente caminaba con paso firme. Eso lo hacía peor. No sabíamos si podía vernos. No sabíamos si tenía algo más en el coche. Solo seguimos corriendo más adentro del bosque hasta que el crujido de sus pasos se desvaneció detrás de nosotros. Finalmente, nos desplomamos detrás de un árbol caído, jadeando, con el corazón acelerado, demasiado asustados para hablar. Esperamos allí casi una hora. Ningún sonido, ningún paso, solo el viento entre las hojas. Finalmente vimos una abertura entre los árboles y llegamos a una carretera pequeña. Esta estaba pavimentada y silenciosa. La seguimos hasta ver luces y, finalmente, apareció un pequeño restaurante. Dentro, parecíamos un desastre. El gerente llamó a la policía de inmediato. Les contamos todo: el viaje, la ruta, el bosque, la huida. Pero el número de placa había desaparecido. La aplicación no mostraba ningún historial del viaje. Era como si nunca se hubiera reservado. El SUV no coincidía con nada en su sistema. Buscaron el área que describimos y encontraron el camino de tierra, pero no había vehículo, ni hombre, ni señales de que alguien hubiera estado allí. No sé si desactivó el rastreo de alguna manera o si eso ni siquiera era un viaje compartido normal desde el principio. Lo único que sé es que tuvimos suerte. Actuamos rápido. Todavía viajo con amigos a veces, pero ya nunca bromeamos sobre secuestros. Y si algún conductor vuelve a decir eso, no tiene gracia. Con ese mismo tono plano, me bajaré sin importar dónde estemos, porque esa noche dejó de ser una broma muy rápido. Y creo que él ya lo había hecho antes.